Hola, buenos días. Bueno, como se comentó, el tema es evaluar este score PRO-PKD en las familias chilenas con enfermedad poliquística renal, como para predecir el riesgo de la enfermedad renal terminal. Bueno, sabemos que la poliquistosis autosómica dominante es la enfermedad renal hereditaria más frecuente, con una frecuencia de 1 en 1000, 1 en 400, refieren algunos autores, y la presentación clínica de esta enfermedad es muy variable, incluso dentro de la misma familia. Indudablemente, eso sí, todos van a llegar a la enfermedad renal terminal aproximadamente entre la quinta y la sexta década. Pero las manifestaciones iniciales o la formación de los quistes puede partir desde muy temprana edad, incluso en etapa neonatal. El score PRO-PKD es un modelo que se diseñó de una forma para poder predecir y pronosticar la evolución de la enfermedad poliquística. Y esto fue elaborado con una gran cohorte de enfermedad poliquística autosómica dominante europea, que alcanzó más o menos 1.300 pacientes, en total unas 900 familias, esto por un equipo francés de Cornec Legal, y en la cual se pretendía estimar cuál era el riesgo de cada paciente en desarrollar la enfermedad renal terminal. Por lo tanto, el objetivo fue establecer o intentar evaluar la aplicabilidad de este score en las familias chilenas con enfermedad poliquística, combinando los datos genéticos y clínicos para lograr predecir la enfermedad renal terminal. Se reclutaron pacientes entre noviembre del 2014 y junio del 2017, siendo un total de 20 familias con el diagnóstico de enfermedad poliquística, y se realizó el análisis genético por PCR y secuenciación directa tanto de PKD1 como PKD2 en el caso índice. Y una vez que se encontró la variante genética o la mutación genética, se realizó luego esta evaluación en el resto de los familiares. En total se evaluaron 75 pacientes, de los cuales 53 tenían la mutación genética más bien en PKD1, y de esos logramos encontrar todos los datos clínicos en 51. A ellos se aplicó este score PRO-PKD, el cual evaluaba primero y puntuaba según ciertas características. El sexo masculino le otorgaba 1 punto, la aparición de hipertensión antes de los 35 años, 2 puntos, los eventos urológicos antes de los 35 años, entendidos como complicaciones hemorrágicas de los quistes, hematuria o dolor relacionado con alguna complicación de los quistes, también le daba 2 puntos, y en relación a la mutación de PKD1, si era truncante, otorgaba 4 puntos, y si es que era no truncante, 2 puntos. Y con eso se establecían score de riesgos bajo, intermedio y alto, con un máximo de 9 puntos. Se analizó la relación entre estas categorías de riesgo con la edad que alcanzaban la enfermedad renal terminal, y además se intentó evaluar la asociación entre dónde estaba la mutación en el gen de PKD1 y la presencia de ciertas variables dentro de esta hipertensión. Esto más que nada dado porque las mutaciones que se presentan antes del exón 26, o sea, del 25 hacia abajo, se asocian a una proteína trunca que ni siquiera alcanza a insertarse en la membrana y por lo tanto predice una enfermedad más grave. ¿Qué es lo que se encontró? En 18 de las 20 familias se logró confirmar la base genética de la enfermedad poliquística y se encontraron 16 mutaciones distintas. Dentro de estas eran 11 mutaciones truncantes, 4 mutaciones missense y una inframing deletion. La edad promedio alcanzada, en la que alcanzaban la enfermedad renal terminal fue de 49 años y el 45% de los pacientes fueron hombres. Se calculó el score PRO-PKD en estos 51 pacientes y de estos 4 pacientes tenían un score de riesgo bajo que correspondía a un 6% y la edad de enfermedad renal terminal fue de 56 años. El riesgo intermedio, 34 pacientes que correspondían a un 66%, alcanzaron la enfermedad renal terminal a los 49 años y los de riesgo alto
que fueron 13 pacientes, un total de un 26%, alcanzaron la enfermedad renal a los 48 años. Se analizaron las variables por separado, hipertensión y eventos urológicos, y la verdad es que no se encontró que hubiesen diferencias estadísticamente significativas entre todos los grupos de riesgo, y al evaluar la posición de esta mutación y la edad a la que alcanzaban la enfermedad renal terminal, no se encontraron diferencias, pero sí al evaluar con la variable hipertensión se encontró que las mutaciones truncantes antes del exón 26 se asociaban a presencia de hipertensión antes de los 35 años con un odds ratio de 4.58, y que esto era estadísticamente significativo. Por lo tanto, este score elaborado de una cohorte europea parece ser útil para poder estimar cuál es el riesgo de enfermedad renal terminal en las familias chilenas portadoras de poliquistosis, y tiene una tendencia similar. Si bien las edades a simple vista parecen ser distintas, al intentar hacer o ver si es que existe alguna significancia estadística no logramos establecerla. Ellos vieron que la edad de enfermedad renal terminal en los de riesgo bajo era a los 49 años, en la nuestra 48, riesgo intermedio 57 años, la nuestra era 49, y los de riesgo alto, en el caso de ellos era a los 71 años la enfermedad renal terminal, y la nuestra a los 56 años. Las mutaciones truncantes que se identificaron antes de este primer dominio transmembrana de la proteína de PKD1 se asocian a hipertensión, y eventualmente este podría ser el factor que podría explicar la mayor gravedad o la presentación un poco más precoz de la enfermedad renal terminal en nuestros pacientes, quizás también entendiendo las dificultades en salud pública y de prevención de enfermedad renal terminal, pero esa la verdad es que son suposiciones. Todavía habría que hacer mayores estudios, análisis multivariados como para poder establecer realmente esa asociación. Por lo tanto, es necesario reclutar más familias con enfermedad poliquística para poder monitorizar especialmente a pacientes más jóvenes que tienen estas mutaciones, y así poder estimar de mejor manera la progresión a enfermedad renal terminal.